Imagina que la mujer más hermosa de la sala del tribunal sea, al mismo tiempo, la acusada de uno de los asesinatos más atroces. Hoy, nuestra historia es sobre Barbara Graham, la mujer a la que la prensa llamó el ángel asesino. Tenía un rostro inocente y una sonrisa tranquila, pero detrás de esa sonrisa había un secreto. Y cuando lo descubras, puede que cambie para siempre tu forma de ver a los seres humanos. Antes de empezar, quiero que te concentres conmigo en esta pregunta: ¿puede una infancia difícil convertir a una persona inocente en una criminal que ama derramar sangre, o la maldad ya estaba sembrada dentro de ella desde el principio? Quédate hasta el final, porque en los últimos momentos de esta historia todo dará un giro total. Sin alargarme más, empecemos. Nuestra historia comienza el 26 de junio de 1923, exactamente en Oakland, California, el día en que nació Barbara. Y aquí llega la primera sorpresa: Barbara no nació en un hospital como la mayoría de los niños. Barbara nació dentro de una prisión. Su madre era menor de edad, tenía apenas 17 años, y estaba encarcelada por ejercer la prostitución. La primera vez que Barbara abrió los ojos al mundo, lo primero que vio fueron los muros de una cárcel. Y aquí quiero hacerte una pregunta: a ti que estás viendo esta historia, ¿puede una niña que nace en esas condiciones crecer y convertirse en una persona normal, o eso era casi imposible desde el principio? Lo importante es esto: la infancia de Barbara estuvo llena de caos. Cuando tenía 2 años, su madre, Hortense, fue enviada a una escuela correccional para chicas, y Barbara fue enviada a un hogar de acogida. Durante todo ese tiempo, Barbara esperó el día en que su madre saliera de la institución, fuera a buscarla y se la llevara con ella. Pero tristemente, querido espectador, ese día nunca llegó. Cuando su madre salió, se negó a recogerla. Sus familiares fueron a verla y le dijeron: llévate a tu hija del hogar y críala. Pero ella se negó con firmeza, y respondió con una frase que jamás debería salir de la boca de una madre que entiende lo que significa la maternidad. La madre de Barbara dijo, palabra por palabra: ni siquiera pude hacerme cargo de mí misma, ¿y quieren que me haga cargo de mi hija? Se negó por todos los medios a ir a buscar a Barbara al hogar de acogida. Esa fue la primera verdadera puñalada en el corazón de Barbara, y vino de la persona que más debía amarla. Y la pregunta aquí es clara: si tu propia madre es la primera en abandonarte, ¿cómo crees que vas a sentirte con el mundo entero después de eso? Después de que su madre la rechazó, Barbara fue pasando de un lugar a otro, a veces con familiares, a veces con vecinos. No tenía un hogar fijo. Eso hizo que se sintiera completamente sola, como si nadie la quisiera. Por supuesto, con una vida tan difícil, no pudo recibir una educación adecuada. Su formación fue deficiente, y eso afectó su vida de una manera enorme. Cuando llegó a la adolescencia, la calle se convirtió en su verdadero hogar. Salía, trasnochaba y buscaba cualquier cosa que pudiera hacerle olvidar el pasado. Literalmente, pasaba casi todo su tiempo en la calle. Hasta que un día fue arrestada por vagancia y la enviaron a una institución de reforma. Pero Barbara no era de las que se rinden fácilmente. Escapó del reformatorio durante unos días, pero la policía la volvió a capturar y esta vez fue enviada a la Ventura School for Girls, la misma escuela correccional por la que había pasado su madre antes. La historia se estaba repitiendo. Tu destino es el mismo destino de tu madre, lo quieras o no. La historia estaba obligando a Barbara a girar dentro del mismo círculo en el que había vivido su madre. ¿O ya había empezado ella misma a elegir ese camino? En 1939, cuando salió del reformatorio, todas sus antiguas relaciones habían terminado. Todas las personas que conocía habían cortado el vínculo con ella. En ese momento decidió que debía cambiar su vida para mejor. Entró a la universidad para estudiar administración de empresas y se casó a los 16 años con un hombre llamado Harry Kibo. Tuvo a su primer hijo mientras todavía estudiaba. Pero ese matrimonio no duró. Se separó de su esposo en 1941. Después se casó otra vez y tuvo un segundo hijo.
Pero esta vez tampoco hubo estabilidad. Barbara estaba hundiéndose en el mundo de la noche y las drogas, y eso destruyó su relación con su marido. Todo terminó en divorcio. El hogar se deshizo. El matrimonio se derrumbó. Y su mente empezó a perderse poco a poco. Barbara estaba intentando escapar de su pasado, o estaba construyéndose un presente todavía peor. Concéntrate bien en esa pregunta, porque la respuesta aparece en los hechos que vienen. La vida de Barbara empezó a empeorar de una manera mucho más oscura que antes. Empezó a consumir drogas, a jugar y a relacionarse con criminales de pésima reputación. Y con todo ese caos y esa ruina, no sorprende que la cárcel volviera a aparecer en su vida. En 1944 volvió a prisión, esta vez acusada de prostitución. Y cuando salió, regresó a sus viejos hábitos. Volvió a relacionarse con estafadores, criminales, ladrones e incluso asesinos a sueldo. Y por otra decisión temeraria, volvió a la cárcel una vez más. Pero esta vez la condenaron a 5 años de prisión porque cometió perjurio en el tribunal para proteger a 2 criminales. La prisión se había convertido literalmente en su segundo hogar. Barbara cumplió su condena en el sistema penitenciario del estado de California. Cada vez que salía de prisión decía, esta vez voy a cambiar. Esta vez voy a ser mejor. Cuando Barbara salió de prisión, trabajó como enfermera en Nevada. Allí se casó por tercera vez en 1951. Pero ese matrimonio tampoco duró. No había entendimiento entre ella y su tercer marido, y terminaron separándose. Después de eso, Barbara dejó la enfermería y empezó a trabajar en un club nocturno. Con el tiempo volvió a la prostitución. Y aquí es donde empieza el verdadero horror. En 1953, Barbara se casó con un hombre llamado Henry Graham y tuvo a su tercer hijo. Henry era un excriminal y adicto a las drogas. Después de casarse con Barbara, la introdujo en un círculo de delincuentes en el que cada uno parecía peor que el otro. Imagínate poner a una mujer como Barbara, alguien que actuaba antes de pensar, en medio de personas que no conocían más que el crimen. ¿Qué clase de final se podía esperar? Ahora estamos entrando en el capítulo más peligroso de esta historia, así que presta mucha atención. Después de entrar en el círculo criminal de Henry, Barbara conoció a 2 hombres, Ahmed Perkins y Jack Santo. La relación entre ella y Perkins dejó de ser solo amistad. Se convirtió en una relación amorosa, y esa relación fue la chispa que encendió todo. Perkins tenía un plan de robo muy tentador. Él, Jack Santo y otro hombre al que Barbara no conocía bien, llamado John True, le propusieron participar en la operación. Barbara, tontamente, aceptó de inmediato. La víctima era una mujer mayor llamada Mabel Monahan, de 64 años. Tenía una discapacidad física y vivía en Burbank, California. La banda estaba convencida de que la casa de esa anciana estaba llena de dinero y joyas. Pero aquí surge la pregunta lógica, ¿esa anciana realmente era rica? La respuesta, sorprendentemente, es no. No era rica en absoluto. De hecho, apenas sobrevivía con la pensión de su esposo fallecido. Entonces, ¿quién engañó a esta banda y les hizo creer que ella era rica? O, más exactamente, ¿de dónde salió esa idea? La razón, querido espectador, es que la hija de esta anciana había estado casada con un rico jugador llamado Luther B. Después de separarse de él y mudarse a otro lugar, Luther no rompió su relación con la anciana. Seguía visitándola con frecuencia, y la relación entre ellos seguía siendo muy fuerte. Así empezaron a circular rumores de que Luther escondía su dinero y sus joyas en la casa de Mabel Monahan. Y ya sabes cómo es la gente, ama los rumores y ama difundirlos. Esos rumores convirtieron la casa de la anciana en una tentación para ladrones y bandas criminales, entre ellas Barbara y su grupo. El 10 de marzo de 1953, Barbara, Perkins, John True y otro hombre llamado Baxter Shorter decidieron ejecutar el plan por la noche. Cuando cayó la noche,
Barbara fue a la casa de la anciana y tocó la puerta. Le dijo, «Mi coche se averió, ¿podría dejarme entrar para usar el teléfono?». La pobre anciana actuó de buena fe. Al escuchar la voz de una mujer en la puerta, a altas horas de la noche, le abrió para ayudarla. Pero cuando abrió por completo, vio a 3 hombres detrás de Barbara. En ese instante, la anciana se asustó y trató de cerrar la puerta. Pero los 3 hombres empujaron, entraron a la fuerza, le ataron las manos detrás de la espalda y la hicieron sentarse en la sala. Después empezaron a preguntarle, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las joyas? Pero la anciana los ignoró. Se negó a hablar. No dijo una sola palabra. Y aquí es donde los relatos empezaron a diferir. En el tribunal se dijo que Barbara perdió la paciencia, tomó una pistola y golpeó a Mabel en la cabeza varias veces hasta hacerla sangrar. Luego, supuestamente, le dijo a Perkins, «Sigue tú. Golpéala hasta que diga dónde escondió el dinero y las joyas». Según los testimonios, Perkins siguió golpeando a la anciana. Y cuando se cansaron de su silencio, Barbara tomó una almohada, la puso sobre el rostro de la anciana y presionó con fuerza hasta matarla. Todo eso ocurrió porque no encontraron nada. Y aquí viene lo más increíble, el lugar donde mataron a la anciana estaba justo al lado de un armario, y dentro de ese armario había joyas valoradas en $15,000. Pero no se dieron cuenta, y salieron de la casa sin llevarse ni un solo centavo. Al día siguiente, el 11 de marzo, llegó el jardinero para podar las plantas. Encontró la casa extrañamente silenciosa y sintió de inmediato que algo iba mal. Entonces llamó a la policía. La policía llegó, entró en la casa y encontró a la anciana muerta en medio de la sala. Tenía las manos atadas y el rostro cubierto de moretones. En ese momento comprendieron que no se trataba de un robo cualquiera. Su bolso todavía contenía $447 y algunas joyas. Si hubieran sido ladrones comunes, se habrían llevado todo. Cuando la hija de Mabel Monahan se enteró de lo que le había pasado a su madre, ofreció una recompensa de $5,000 a quien proporcionara información que condujera a los asesinos. Y desde ese momento empezó el final para la banda de Barbara. Después de que se difundiera la noticia de la recompensa, un informante condujo a la policía hasta uno de ellos, John True. Cuando la policía llegó a él, John se asustó y aceptó convertirse en testigo contra su grupo a cambio de no ser procesado, o al menos de recibir una condena más leve. Y así fue. Testificó contra ellos, y la mayor parte de su declaración cargó la responsabilidad sobre Barbara. Ahí fue cuando la investigación cambió por completo. Barbara pasó todo el tiempo gritando que era inocente. Pero su comportamiento en prisión dañó todavía más su reputación. Barbara era el tipo de persona que siempre pensaba que tenía 2 caminos, una solución que podía ayudarla y otra que iba a meterla en un desastre. Y casi siempre terminaba eligiendo la que la hundía más. Mientras estaba en prisión, trató de sobornar a una reclusa nueva para que declarara que Barbara había estado con ella en el momento del crimen. Pero aquella reclusa fue directamente a la policía, les contó todo, y a cambio obtuvo una reducción de su propia pena. La maniobra se volvió contra Barbara. Ese episodio perjudicó gravemente su imagen ante el tribunal. Cuando le preguntaron en el juicio, ¿por qué hiciste eso?, dio una respuesta impactante. Le dijo al juez, ¿alguna vez ha sentido desesperación? ¿Sabe lo que significa llegar a un punto en el que ya no sabe qué hacer? Eso fue, literalmente, lo que dijo cuando le preguntaron por qué lo había hecho. Todo el juicio empezó a girar alrededor de Barbara. Aunque había 3 hombres con ella enfrentando los mismos cargos, todas las luces y toda la prensa se concentraron en Barbara. Podrías pensar que eso la favorecía. Pero la realidad fue exactamente la contraria. La prensa solo quería vender periódicos con titulares escandalosos e historias llamativas.
Decían que era una mujer seductora capaz de controlar a cualquier hombre y hacer que cumpliera su voluntad. Y una vez que la prensa tomó esa imagen, construyó un monstruo a partir de ella. Barbara había trabajado como camarera, y en su entorno social occidental no era extraño que vistiera de forma llamativa. Pero los medios exageraron el asunto y lo inflaron mucho más. Incluso un periódico escribió que en el tribunal bostezaba y miraba sus uñas pintadas mientras se describía la forma en que habían matado a Mabel. En una de las audiencias, cuando la llamaron para testificar, tropezó y cayó al suelo. Los periódicos dijeron que estaba fingiendo para retrasar la sentencia. Al final, el tribunal condenó a Barbara y a los hombres que estaban con ella a la pena de muerte por robo y asesinato. En cambio, John True salió libre del caso. Barbara intentó apelar y reducir la condena, pero todas las puertas se cerraron frente a ella. La trasladaron al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Mientras estaba en prisión, dio una entrevista a un periódico que la llamó La Mujer Sangrienta. En esa entrevista, Barbara habló de su madre y dijo que a su madre no le importaba si vivía o moría, siempre y cuando no la molestara. También dijo, si tengo que pasar el resto de mi vida en prisión, estoy dispuesta a hacerlo. Y tal vez eso sería mejor para mis hijos que morir. El 3 de junio de 1955, Barbara debía ser ejecutada a las 10 de la mañana. Pero el gobernador de California en ese momento, Goodwin J. Knight, aplazó la ejecución hasta las 10:45 de la mañana. Y cuando llegaron las 10:45, volvió a aplazarse hasta las 11. En ese momento, Barbara se enfureció y dijo, ¿por qué me están torturando? Yo estaba lista para irme a las 10. Cada poco tiempo siguen cambiando la hora. A las 11:28, sacaron a Barbara de su celda y la llevaron a la cámara de gas. Ella pidió que le cubrieran los ojos. El encargado de la ejecución, Joe Ferrari, le dijo, respire hondo. Esto no la va a molestar. Y ella le respondió con una última frase, ¿y cómo sabe que esto no me va a molestar? 3 minutos después, fue ejecutada, junto con los 2 hombres que habían sido condenados con ella. Se convirtió en la tercera mujer en ser ejecutada por gas en la historia del estado de California. En cuanto a John True, después de testificar contra ellos, salió del caso sin pagar ese mismo precio. Pero la historia de Barbara no terminó con su ejecución. Después de su muerte, se produjeron películas y obras de teatro sobre ella, y la más famosa fue I Want to Live, estrenada en 1958. La actriz Susan Hayward interpretó a Barbara y ganó un premio Oscar. Pero lo extraño es que la película retrató a Barbara casi como si fuera una víctima inocente que había sido tratada injustamente por los tribunales. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Barbara fue una víctima de sus circunstancias o fue una criminal que eligió por sí misma el camino del crimen? Déjenme su respuesta en los comentarios. Estoy seguro de que habrá opiniones muy divididas. Y lo más importante, no olviden dar like y suscribirse para no perderse las próximas historias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en una nueva historia. Adiós. Don't